¿Me puedes compartir la presentación, por favor? Voy a tratar de hacer algunas precisiones sobre qué es la seguridad hídrica o cómo podríamos definir la inseguridad hídrica, por el contrario, y algunos de los conceptos fundamentales que se han venido aceptando en el medio internacional. Entonces, si podemos pasar la primera transparencia, por favor, Jorge. Miren, problema de la seguridad hídrica no es nuevo en el medio internacional, pero realmente renació en forma muy importante después del evento de las Torres Gemelas en el 2001. Ahí nos dimos cuenta del problema de la seguridad de todos los sistemas hídricos del mundo. Y entonces volvió a aparecer el tema y ha aparecido ya en los foros mundiales que se han establecido desde entonces. El tema de seguridad hídrica entonces hoy es de una importancia muy, muy grande, y yo diría que se reconoce claramente en el Valle de México esa importancia a través de trabajo que han venido haciendo en el Estado de México, particularmente el Programa Ambiental del Cambio Climático y el manejo sustentable del agua y saneamiento, especialmente de los ríos y cuerpos de agua. Estos esfuerzos seguramente nos va a platicar algo más el maestro Núñez. En el Estado de México está el Plan de Desarrollo y el Estado de México ordenado, sustentable y resiliente. Es un trabajo muy importante que se ha venido desarrollando en el Estado de México. Y en el Estado de Hidalgo hay un plan de desarrollo Hidalgo con desarrollo sostenible. Entonces, estoy poniendo algunas de las cosas que se han hecho, pero indiscutiblemente que hay una gran cantidad de trabajo en las tres entidades federativas que reflejan esta visión de futuro de una región hidrometropolitana. Digamos, difícilmente podríamos alcanzar la seguridad hídrica de la Ciudad de México, del Estado de México dentro de la cuenca del Valle de México, o de la porción del Estado de Hidalgo que está dentro de la cuenca, en forma aislada. Hay la necesidad de buscar la seguridad hídrica a nivel de la cuenca, y eso requiere una visión realmente hidrometropolitana, que es lo que estamos buscando tratar de generar en esta serie de webinars. La siguiente, por favor. Desde luego que en el Valle de México tenemos una serie de elementos que causan la inseguridad hídrica. En primer lugar, los sismos. A mí me tocó ser parte del combate al problema de inseguridad cuando tuvimos el temblor de 1985. Calculamos que había alrededor de 5 millones de personas en el sur oriente de la Ciudad de México y del Estado de México, de los municipios del Estado de México, los municipios conurbados, que no tenían agua. La situación era muy dramática, y eso fue causado por la ruptura de algunos de los ductos que tenemos de acueductos en el Valle de México. Afortunadamente el sistema Cutzamala no falló, y entonces pudimos resolver el problema de abastecer en algunos casos con tanques de agua y con pipas y con envases improvisados para atender a las necesidades de esos habitantes. Sismos, sequías, por ahí del año 2010, realmente yo digo que nos salvó la campana en el Valle de México, porque nos llovió en una época en donde casi nunca llueve, y llovió en marzo, y entonces nos salvó de tener que hacer recortes muy importantes, pero las sequías son fundamentales. Jorge Legorreta, un estudioso del Valle de México, planteaba que nuestro valle ha sufrido de crisis hídricas cada 25 años, o sequías o inundaciones, y así estamos llenas de planes de acción inmediata, de acciones que se toman de emergencia para poder solucionar el problema que tenemos de sequías e inundaciones,
que seguramente estarán presentes en forma más frecuente y más intensa a partir del cambio climático. Tenemos también un problema de fallas en el sistema de abastecimiento. El sistema Cutzamala ha funcionado desde 1982 y yo creo que son contados con los dedos de las manos los días en donde el sistema Cutzamala ha tenido que detener su funcionamiento, y eso ha causado un problema grave en la ciudad, y eso nos da idea de que nuestra infraestructura, que tiene ya más de 50 años, muchas de ellas, puede tener algunas fallas y tendríamos que estar preparados para ellos. Tenemos también un problema del crecimiento poblacional de la mancha urbana, que nos plantea también la invasión de las zonas de recarga, y un problema de la sobreexplotación de los acuíferos y los hundimientos regionales, que nos está planteando también la falla de instalaciones como el metro, como algunas edificaciones y desde luego como acueductos. Y tenemos también una espada de Damocles con la mala calidad del agua, que se origina por el crecimiento de bacterias en algunas de las presas de almacenamiento que ya tuvimos en el pasado en el sistema Cutzamala. Entonces, todas estas son, digamos, variables, son fenómenos que afectan a la inseguridad hídrica del Valle de México, y que probablemente, digo, son de los asuntos que tienen mayor relevancia en la inseguridad en cualquier valle, en cualquier ciudad o macro ciudad en el mundo. La siguiente, por favor. La seguridad hídrica implica, les recuerdo, garantizar el acceso al agua potable en cantidad adecuada y también en precio justo, asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, promover un abastecimiento adecuado para las actividades productivas y generar sociedades resilientes a los efectos relacionados con los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Es decir, es un problema de riesgo. Necesitamos que garantizar agua para consumo doméstico, agua para los ecosistemas y agua para las actividades productivas, aún teniendo los efectos del cambio climático y del cambio de uso del suelo. El siguiente, por favor. Y aquí tenemos un diagramita que nos gusta mostrar cuáles son las amenazas. He hecho ya un recuento de sequías, inundaciones, sismos, contaminación, cambio climático, aumento del estrés. El aumento del estrés es que nuestra demanda sigue creciendo, pero nuestra disponibilidad en el Valle de México hace mucho que ya estamos sobreexplotándola. Y finalmente, los conflictos sociales. Quizá uno de los problemas fundamentales aquí es mantener la salud del acuífero, que está mostrando ya signos de agotamiento en algunos casos, de abatimiento, y en otros casos de calidad. Hemos hecho alguna vez una expresión de que tendríamos agua en el acuífero para los próximos 40 años. Alguien me dice, no, pero en la parte norte solamente 20. Para la ciudad es un muy, muy corto plazo. ¿Y cuáles son los impactos? Desabasto y mala calidad, invasión de zonas federales, hundimientos del terreno, falta de agua para actividades productivas y daños a la infraestructura hidráulica y urbana por inundaciones y sequías. La siguiente, por favor. ¿Qué se requiere? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos alcanzar la seguridad hídrica, y esto es un asunto que no será a corto plazo, y es por ello que la Universidad Nacional Autónoma de México y nuestro Centro de Seguridad Hídrica está preocupado no solamente por los asuntos de corto plazo, sino viendo a largo plazo cómo va a desarrollarse el Valle de México, cuáles son las zonas pobladas, cómo van a manejarse los almacenamientos y los acuíferos. Y eso requiere acciones de tipo estructural. ¿Qué quiere decir? Pues son presas, son pozos, son plantas de tratamiento de aguas residuales, son plantas de tratamiento para reutilizar el agua y tener una economía circular.
Es participación también, o sea, medidas no estructurales, es inclusión y es coordinación de actores. Nosotros decimos, se requiere un nuevo esquema de coordinación, más allá de la coordinación que ya existe en el Valle de México para operar el sistema principal de drenaje. Más allá de eso, se requiere un esquema de coordinación que nos permita alcanzar en este valle la seguridad hídrica probablemente en un plazo no menor de 15 años. Es esto el gran interés que tenemos, y por eso agradecemos a todos los participantes, tanto en esta reunión y especialmente a Francisco Núñez, que hoy nos acompaña, el compartir con nosotros sus ideas y qué es lo que debemos tomar en cuenta para lograr esta coordinación de actores tan complicada, y que no solamente logremos la coordinación de actores, sino que podamos tener acciones efectivas para ir avanzando en el combate a la inseguridad hídrica de nuestro valle. Con esto le dejo la palabra nuevamente a Jorge Arriaga y a nuestro invitado que nos hace el honor de estar con nosotros, a Francisco Núñez. Es un gusto verte siempre, Francisco. Muchas gracias, doctor González. Y entonces le damos la palabra al maestro Francisco Núñez, pero antes de eso quisiera brevemente presentarlo. Él es maestro en Economía y Negocios por la Universidad de Anáhuac, especialista en Política Económica por la Universidad de Plymouth en Reino Unido, tiene diplomados en Dirección de Organismos Operadores de Agua por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Administración de Recursos Hídricos por la Universidad del Valle de México. Ha cursado el programa de alta dirección del Instituto Panamericano de Alta Dirección y un complemento en el posgrado de innovación de la Universidad de Harvard. Actualmente cursa el doctorado en Administración Pública en la Universidad de Anáhuac. Ha desempeñado altos mandos en instituciones referentes al agua desde 2007, como el de director general B en el SACMEX, presidente de la Asociación Nacional de Áreas Comerciales en Organismos Operadores de Agua de México, coordinador de la propuesta ganadora de la licitación del proyecto de mejora integral de gestión para la zona metropolitana de la ciudad de San Luis, y director general del organismo operador de agua potable y alcantarillado de Tlalnepantla. En 2012 fue seleccionado como una de las 30 promesas nacionales por CNN Expansión. Actualmente es el encargado de la vocalía ejecutiva de la Comisión del Agua del Estado de México. Maestro Núñez, muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por acompañarnos. Le doy la palabra. Muchas gracias, Jorge. Antes que nada, un afectuoso saludo, como siempre, a mi amigo, el doctor Fernando González Villarreal. Es una de las grandes instituciones de este país en el tema del agua. Un saludo, por supuesto, a todos los que se conectan el día de hoy a compartir estas ideas sobre lo que nosotros consideramos es importante tener en mente respecto de la seguridad hídrica. Si me permiten, voy a compartir una presentación que tenemos preparada, donde vamos a abordar algunos de los temas que ya se platicaron, pero le vamos a dar un ligero enfoque. Primero que nada, hay que considerar, como ya se dijo, que la seguridad hídrica tiene muchas aristas y muchos puntos de los cuales se puede empezar a ver. Alguien pudiera decir que en términos generales que la seguridad hídrica empieza desde tener, como su nombre dice, seguridad en las instalaciones que suministran de agua los núcleos poblacionales. Sí, y de hecho en muchos lados es así. Si uno va, por ejemplo, a Israel o va a Estados Unidos o va a Argentina, puede ver que las instalaciones de agua están resguardadas como instalaciones de alta seguridad, cosa que por supuesto todavía no tenemos no solo en el estado, no solo en el valle, sino en México, ¿no? Seguimos considerando o tomando en cuenta que la gran mayoría tiene buena voluntad respecto al agua. Sin embargo, eso es un tema muy importante que hay que estar monitoreando a efecto de que no pueda representar un riesgo.
Eso en particular en México, como ustedes lo saben, el organismo encargado de estar viendo que el agua cumpla con la calidad que debe tener de acuerdo con la norma 127 es la COFEPRIS. Por supuesto, el tema del Valle de México tiene muchos retos respecto de la seguridad hídrica, ¿no? Ya hablábamos de este tema de la seguridad física en las instalaciones, que, como comentaba, en México en general no tenemos este tipo de previsiones como existe en otros países, de hacer el resguardo de las áreas o de las zonas o de las instalaciones de donde se provee de agua a los centros urbanos. Em, de hecho, me parece que si de repente la CONAGUA quisiera hacer este tipo de acciones, no le alcanzarían el personal que tiene a su disposición para cuidar a cada una de las instalaciones. Por supuesto, que otro problema muy importante de la seguridad es la contaminación. Contaminación, digamos, no dolosa, porque ya habíamos hablado del tema de que poner personal de seguridad y tal, pues más bien atendería a la contaminación dolosa. Pues la contaminación no dolosa, entre comillas, por supuesto que tiene una afectación muy importante al tema de la seguridad hídrica, particularmente en el Valle de México. Em, y aquí quisiera comentar un poco lo que ya mencionaba el doctor González Villarreal, eh, respecto de cuáles son las fuentes del agua del Valle. En general, eh, digamos que tenemos el sistema Cutzamala, que ese normalmente es el más sonado, pero no es el que más aporta al Valle de México. Eh, Dependiendo, en el caso del Estado de México, únicamente tiene un suministro, por ejemplo, en este momento de 5.7 metros cúbicos por segundo, mientras que en el caso de la Ciudad de México tiene prácticamente 10. Em, pero si comparamos, por ejemplo, cuál es la demanda total de agua en el Estado de México, nosotros tenemos una demanda total de entre 42 y 44 metros cúbicos por segundo, de los cuales el Cutzamala únicamente son 6. ¿Dónde está la gran mayoría del suministro de agua, tanto para el Estado como particularmente la parte del Estado que está en el Valle de México? Sin duda es el agua subterránea. El agua subterránea es la parte más importante, tanto para el Estado, por supuesto, por los municipios que lo conforman, y también en la Ciudad de México, la parte más importante, de hecho en la Ciudad de México, 2/3 me parece, vienen del agua subterránea. Y aquí tenemos que empezar a ver cuál es la importancia de la seguridad hídrica en el agua subterránea. Ya mencionaba el doctor González Villarreal que tenemos problemas en el subsuelo porque en la medida que vamos sacando agua, vamos jalando los minerales que hay alrededor. Y bueno, al principio se sacaba agua, digamos, si este fuera, imagínense un gran embalse en el subsuelo del valle, pues imaginen como en la mañana ustedes llegan, quieren desayunar y hacen un licuado de agua con una fruta, ¿no? Y lo dejan reposar un momento. Pues inmediatamente van a ver que una parte de la fruta se va a ir hasta arriba, ¿no? Luego van a tener una parte más clarita en su jugo que van a hacer y en la parte de abajo van a tener una parte muchísimo más concentrada. ¿Qué sucede? Lo mismo pasa en el subsuelo y particularmente en el Valle de México, ¿no? La parte que está hasta arriba, que normalmente se salva haciendo una perforación más profunda, eh, después llegamos a una zona de agua de relativa buena calidad y después más profundo hay otro tipo de sedimentos. Bueno, pues la realidad es que si bien puede existir agua para 20 o 40 años, dependiendo de a quién se le pregunte o dependiendo la zona en la cual eh, estemos
estemos analizando, o cuál es el acuífero, porque además el Valle de México lo atiende, no es un solo acuífero, ¿no? Tenemos la zona propiamente de la Ciudad de México y tenemos allá hacia el norte el acuífero Cuautitlán-Pachuca. Ahora, también tenemos que imaginar que el Valle de México es un valle en la superficie, pero también es un valle en el subsuelo. Es decir, las grandes cadenas montañosas vienen desde la raíz de la tierra, ¿no? Prácticamente desde la corteza, y más bien en la zona del valle es donde tenemos también una zona de acuíferos. Y, por ejemplo, ustedes ven hacia el norte de la Ciudad de México, que ven la zona de Chiquihuite, la zona de la Sierra de Guadalupe, pues ahí también, eso viene desde la corteza. Es decir, que las zonas donde se puede existir pozos no es donde están los cerros o las montañas, es por supuesto alrededor. El agua fluye también en el propio subsuelo, y en la medida que vamos extrayendo más agua, vamos jalando, como decía, minerales que ya estaban ahí, ¿no? Antes, cuando se empezaron a hacer los primeros pozos, o se multiplicó el número de pozos, particularmente en la primera mitad del siglo XX con Eduardo Molina, eran pozos de muy buena calidad, pero estos pozos finalmente van trayendo los minerales que están en el subsuelo. Y el subsuelo también es reflejo de lo que está arriba. De hecho, tenemos que recordar que desde la época de los aztecas era bien conocido que en la zona poniente el agua era dulce y en la zona oriente el agua estaba llena de sales. Esto, Exactamente. hasta hace no mucho, por ejemplo, la zona de Catepec, donde ahora está la zona de las Américas, había una gran empresa salinera que era la Sosa Texcoco. ¿Y por qué? Porque es una zona llena de sales. De hecho, en particular, ahora hemos encontrado que en la medida que seguimos extrayendo agua, cada vez vamos jalando más esas sales. No es por todos conocidos que en la zona oriente, particularmente de repente hay agua color chocolate, ¿no? En algunos municipios o en algunas alcaldías. Y esto es porque hay fierro manganeso que en el momento que se le clora, que es hipoclorito, y el hipoclorito, pues como ustedes lo saben, tiene un componente de oxígeno, oxida el agua y eso hace que se vuelva café. Pero esto no es un tema nuevo, es un tema que ha existido desde siempre, y la primera gran obra hidráulica que se hizo en el Valle de México fue el Albarradón de Nezahualcóyotl, que fue justo para dividir las aguas dulces del poniente de las aguas salobres del oriente. Es decir, este problema de seguridad hídrica que ahora se ha agravado es un tema que viene desde siempre. Ahora, también hay que considerar que el Valle de México era un lago, pero hoy en día sigue siendo un lago seco, pero es un lago. Entonces, eso quiere decir que va reconociendo los cauces que originalmente tenía, y también vamos a tener problemas no solo en términos de agua, sino por supuesto de drenaje. Ahora, Maestro, perdón, sí, seguimos viendo la diapositiva de retos. sí, Sí, es... Ah, esa. Muchas gracias. Ahora, ¿cuáles son los temas que por supuesto nos impactan en el tema de la seguridad hídrica? Pues tenemos un problema o una situación demográfica de una altísima presión, particularmente de urbanización. Además, una urbanización que no ha sido hecha en los mejores términos, ¿no? Por supuesto que tenemos zonas donde se llegó y se fincó y se urbanizó a como cada quien decidió, ¿no? Tenemos amplísimas zonas del Valle de México donde no hay drenaje, ¿no? Por ejemplo, en el Pedregal de San Ángel no hay drenaje, ¿no? La gran mayoría de los drenajes van hacia grietas que terminan ahí en los basaltos, pero cuando había una familia en un terreno de 2,000 metros y la familia era de 6, pues no pasaba nada. Hoy en ese lugar donde había una sola familia, pues ahora hay una serie de condominios que pueden existir, a lo mejor en un terreno de 5,000 metros puede haber 500 departamentos.
Entonces, eso, por supuesto, va a tener su impacto en la calidad del agua y, por supuesto, la seguridad hídrica del pozo que esté ahí cerca, ¿no? Tenemos, por supuesto, en tema de la seguridad hídrica, entran otras cosas, ¿no? Como puede ser la demanda de energía. En particular, pues para producir agua se necesita el insumo número uno para producir agua, aquí y en cualquier parte del mundo, es la energía. Eh, y ahorita abordaremos el tema, ¿no? Por supuesto, tenemos en contra el cambio climático, ¿no? Como ya ha mencionado el doctor, tenemos a veces ciclos de cada 25 años, eh, un poco lo que estudió ahí Jorge Legorreta, eh, pero en realidad estos ciclos de 25 años también han estado cambiando de una manera muy importante. Y bueno, pues el elemento en contra número uno es que la gestión del agua en el Valle de México pues tiene muchísimas áreas de oportunidad, ¿no? Ustedes pueden revisar cualquier otra gestión de cualquier otra ciudad de nuestro tamaño en el mundo, con complejidades mucho más suaves que las nuestras, y podrán ser testigos de que las situaciones no son exactamente las mismas. Por supuesto, ya que hablábamos del tema de que nos pega la escasez, la contaminación, los fenómenos hidrometeorológicos, los conflictos, que también es un tema muy importante. El tema social respecto del agua es parte de la seguridad hídrica, porque hoy en día muchas de las grandes infraestructuras que hay que hacer para solucionar o para prever situaciones relacionadas con el agua, el principal obstáculo para que se puedan realizar en los municipios, en las alcaldías, es la gestión social que hay que hacer para poder realizar estas obras. Realmente, situaciones como las del túnel en Sol Oriente que van por debajo son pocas, ¿no? Pero en realidad, todo el tema de mejoras superficiales, cambios de redes y demás, pasan, por supuesto, por un tema social muy importante, y a veces es un tema incluso de conflicto de intereses, porque hay zonas en los municipios, en las alcaldías, donde pues quizás alguien por ahí tiene alguna toma no registrada, y por supuesto van a ser los primeros que van a impedir las rehabilitaciones de las redes. Y quisiera llegar a este punto, que es el que para mí es el más grave o más importante, que es que parte de la seguridad o inseguridad en la cual se encuentra el Valle de México está relacionada con el diferencial que existe entre la oferta y la demanda. Esto se le conoce en algunos lados como estrés hídrico, ¿no? Podrán ustedes ver que en el estado, y particularmente los acuíferos que se encuentran en el Valle de México, que podemos ver aquí el Charco Amecameca, está 27% sobreexplotado según algunos cálculos. El acuífero del Valle de México, que es el que abastece a la mayor parte de la población, está en 77% sobreexplotado, y el Cuautitlán Pachuca, pues el 16%. Entonces, para mí, en estas tres cifras es donde se centra el resto de los problemas. Al final del día, consumimos muchísimo más de la demanda. O sea, la demanda es muchísimo más grande que la posible, la demanda es muchísimo más grande que la posible oferta. Y eso representa que hay que traer agua de otros lados, ¿no? Y que las fuentes que actualmente se tienen que estar explotando a un ritmo que a lo mejor, si fuéramos ortodoxos desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista biológico, pues no deberíamos estar en esas zonas, ¿no? De consumo. Y por eso, cuando empieza a sobreexplotarse, también cambian, por ejemplo, los pHs de los embalses, y eso hace que se generen bacterias. Hace no mucho, ustedes recordarán que de repente amanecieron una serie de patos muertos en algunos de los embalses, y pues eso porque fue por la generación de bacterias, porque cambió el pH,
¿Y cuál es la razón de esto? Porque la velocidad de explotación no es a lo mejor la que debiéramos de tener. Ahora, lo mismo que pasa arriba, pasa abajo. Nada más que abajo pasa con el tema, como ya lo mencionaba, de los minerales. Y también dependiendo de las zonas del valle, también tenemos temas biológicos. Sin embargo, los temas biológicos son mucho más fáciles de solucionar. Desde hace muchos años es bien conocido que utilizando el cloro como desinfectante se resuelven los temas biológicos. Sin embargo, los temas que tienen que ver más con situaciones geológicas, como mencionaba en el caso del oriente del Valle de México, tienen que ver, por ejemplo, con sales y minerales, se vuelve muy costoso poderlas solucionar. Eh, de hecho, al final del día, si ustedes ven todas las potabilizadoras del oriente del Valle de México, tanto las que están en el caso del estado como en el caso de la Ciudad de México, pues se asemejan más las potabilizadoras que hacen falta a las desalinizadoras que pueden existir a la orilla del mar, a una potabilizadora como la que se necesitaba hace, pues no mucho, ¿no? 20, 30 años. Entonces, cada vez nos estamos poniendo en una situación más complicada en la cual se requiere más recursos y también se requiere más energía. ¿Por qué? Porque si necesitamos sacar agua de más profundo, por ejemplo, antes teníamos pozos a 100, 120, 150 metros, hoy tenemos que perforar pozos a 150 metros, digo, perdón, a 300 metros. Y si antes teníamos una potabilización muy sencilla de un dispensador de cloro, en particular de hipoclorito de sodio, ahora tenemos que tener potabilizadoras con osmosis inversa que permitan quitarle las sales al agua. Y bueno, eso es del lado de la demanda. Del lado de la oferta, ¿de dónde viene el agua? Pues el agua, ya decíamos, viene del subsuelo, que además lo hemos pavimentado en una buena cantidad, que eso hace que la recarga también se disminuya. Eso sin contar todas las implicaciones para los drenajes al respecto. Pero, por ejemplo, traemos agua de la zona del Lerma y traemos agua, como ustedes saben, del mencionado sistema Cuchamala. Sin embargo, por ejemplo, el caso del Lerma, que es el caso que pusimos aquí, eh, hace no muchos años, ¿no? Digamos todavía en los 60s, 70s, las ciénegas del Lerma eran 40,000 hectáreas. De esas 40,000 hectáreas, pues hoy tenemos tres funcionando de manera permanente. Por supuesto que en época de lluvias y tal se vuelven, es más grande la extensión. Pero lo que queremos presentar aquí es lo dramático del tema, ¿no? De 40,000 hace algunos años a 3 en épocas de secas. ¿Y qué ha pasado? Se ha urbanizado, ¿no? Por supuesto que eso ha tenido implicaciones en la normatividad, como ya mencionaba el doctor González Villarreal, en generar un plan de ordenamiento y de desarrollo. Pero bueno, pues hoy ya está hecha la normatividad y quizás bajo la normatividad actual, muchas de estas casas que están sobre lo que antes eran las ciénagas, en el pasado no hubieran estado. Sin embargo, ya están ahí. Y a lo mejor si habláramos de la Ciudad de México o de algunos municipios del Oriente, muchas de las urbanizaciones eh, no debieran estar bajo las normatividades actuales. Sin embargo, están ahí y hoy hay que darles agua, hay que darles drenaje y que, por supuesto, eso trae implicaciones eh, muy serias respecto de lo que hay que hacer para dar el servicio como el tema del costo permanente que representa dar el servicio. En particular, los acuíferos del Valle de Toluca y del Valle de México tienen, como ya mencionaba, tienen una sobreexplotación y que además no hemos hecho o hemos hecho poco por buscar dos cosas. Una, que exista la recarga y otra que me parece muy importante y en lo que ha trabajado la UNAM en los años recientes es en la utilización del agua de lluvia. De hecho, este tema que hoy se vuelve a veces hasta un tabú, utilizar agua de lluvia, es un poco curioso porque si nosotros revisamos la historia, hasta hace 100 años
era muy común que en todas las casas, en todos los núcleos de población, se utilizara agua de lluvia. Y hoy la despreciamos. Es más, prácticamente las grandes infraestructuras del siglo XX fueron hechas para sacar el agua de lluvia, ¿no? Por un tema de sanidad, estar drenando de manera permanente el lecho particularmente del Valle de México. Pero si revisamos todo el tiempo, o vamos, por ejemplo, a un edificio viejo, o vamos a una iglesia, o a un edificio colonial, en cada uno de ellos vamos a ver que arquitectónicamente estaban hechos para captar agua de lluvia. Y hoy le tenemos un desprecio muy importante, olvidándonos que el 100% del agua que consumimos es agua de lluvia. Agua que a lo mejor llovió, se fue a un río y llegó a una presa, pero es agua de lluvia. O agua que llovió, se transminó en el subsuelo, llegó al acuífero y de ahí lo sacamos. Pero esa agua originalmente era agua de lluvia. Entonces, este tema es muy importante porque en la medida que podamos hacer alguna utilización de esta agua, primero, por supuesto, nos va a tener una implicación en la demanda que ayudará a los organismos de agua. Pero para mí lo que resulta más importante es que nos hace tangible el esfuerzo de el suministrar agua. ¿Por qué? Porque la gente tiene más cercano el poder ver la dificultad que representa llevar, convertir esa agua de lluvia a agua en una tubería. ¿Por qué? Porque hay que conducirla, hay que captarla en un tinaco, en un tambo y tal, y después hay que desinfectarla y después llevarla a los lugares de uso final de las casas o edificios. Porque otro gran problema que tenemos en términos de seguridad hídrica es que esta altísima demanda que tenemos es provocada también por la falta de conciencia y falta de asumir el costo real de lo que representa el tener agua en nuestros edificios, en nuestras casas, en nuestras escuelas y oficinas. Y eso, por supuesto, se traduce en una sobredemanda. Y bueno, pues esto aunado que tenemos un gran problema de medición y pues como lo que no se mide no se cuida, ¿no? En muchos casos, cuando no hay agua la cuidamos muchísimo, pero el día que tenemos la empezamos a desperdiciar. Y ese desperdicio se traduce en este exceso de demanda y este exceso de demanda se traduce en todos los demás problemas, que es la sobreexplotación de los mantos acuíferos, el traer agua de más lejos, todos los problemas sociales que tenemos que enfrentar por traer agua, todos los problemas sociales que hay que enfrentar cuando hacemos una obra que tiene algún beneficio hidráulico, ¿no? Todo eso es consecuencia de una gran demanda. De hecho, somos de las zonas, lo paradójico es que mientras nuestro índice entre el agua que demandamos contra el agua que realmente hay aquí nos hace tan secos como como el desierto de Chihuahua. Por otro lado, somos una de el Valle de México es de los núcleos urbanos que más agua per cápita consumen. Hay quien dice que son 307 litros habitante día, hay quien dice que son 320 y hasta 350 litros habitante día, mientras hay zonas del mundo, como Barcelona, que tiene 112, ¿no? O París, que tiene 140, 150 litros habitante día, y están una frente al mar y otra en medio de un río, ¿no? O Nueva York, que también tiene 150 litros habitante día. Y al final del día, este gran consumo es la causa de la gran mayoría de los otros problemas que tenemos. Maestro, quedan 5 minutos. Sí. Por supuesto, el tema de restaurar el equilibrio hídrico pasa por temas muy complicados, a veces tan complicados o a veces más que el hecho de poder traer agua, ¿no? Porque las plantas de tratamiento en particular, primero, son muy costosas y segundo, las plantas de tratamiento tienen un gran problema. El día de la inauguración se ven muy bonitas, pero si revisamos la gran mayoría de las plantas de tratamiento, no en el estado, sino en el país, podemos ver que a los alcaldes pues ven un gasto innecesario de estar manteniendo, sobre todo el tema de la energía de las plantas de tratamiento. Y al final del día se vuelven elefantes blancos
y dejan de funcionar. En particular, por ejemplo, podemos ver que en el Valle de México solo se trata el 5% de la totalidad del agua. Y de ese 5%, si lo convirtiéramos en un 100, realmente el agua que se vuelve a utilizar es muy poca. O sea, la gran mayoría de esa agua que se trata termina como saneamiento, dicen algunos, y ese saneamiento pues, es tirar todo ese esfuerzo al drenaje. Entonces, es otro problema, que al final el exceso de demanda que tenemos es porque tampoco estamos haciendo la reutilización del agua en algunos otros usos como sucede en otras partes del mundo. Bueno, pues en particular, por supuesto, tenemos riesgos muy importantes en la operación, en el mantenimiento, en la infraestructura, que nos pone en una situación muy delicada en términos de seguridad hídrica, pero otra vez, esto es como consecuencia de la falta de interés que existe en la sociedad respecto del tema del agua, que se traduce en pocos recursos en general destinados a ella, y que además, si nosotros revisamos un poco cuál es el estado de la infraestructura, las grandes infraestructuras de agua se hicieron en las décadas pasadas, y muchas de ellas, por ejemplo, o si por ejemplo revisamos el tema de tuberías, se hizo en la década de los 60s y 70s. Es decir, si calculamos que una tubería tiene un periodo de vida de 50 años a lo máximo, la gran mayoría está a punto de vencer su periodo de vida. Y sin embargo, hoy en día no existen los recursos suficientes para poder hacer el reemplazo o el mantenimiento de estas tuberías. Y bueno, esto que hoy vemos como un tema a veces lejano y un tema po- poco, poco común en las pláticas del día a día, pues en el momento de que todas estas tuberías que además van a empezar a tener mucho más deterioros y sobre todo en una zona con hundimientos diferenciales como es el Valle de México, pues muy pronto, si no tenemos una reacción importante, vamos a tener consecuencias muy serias respecto del agua. En particular, por ejemplo, en caso de nosotros estamos haciendo la sustitución más grande de red de agua potable en el país, la tenemos en el Valle de México, en el municipio de Nezahualcóyotl, le estamos metiendo más de 1,000 millones de pesos a sustituir la tubería en este municipio, pero son esfuerzos realmente muy aislados y en general podemos ver que en las alcaldías no siempre es prioridad hacerle mantenimiento a las redes de agua. Eso hace que se siga perdiendo la misma y que pues si el agua se pierde, pues nunca va a haber agua suficiente y nunca va a alcanzar no importa cuánta infraestructura para traerla, hagamos, ¿no? En tema de seguridad también hídrica, también tenemos el tema de que hay que estar, como mencionaba al principio, el tema del análisis de la calidad, hay que estar cuidando que no haya contaminantes, que hasta el momento no, afortunadamente no ha habido un tema doloso en ninguna parte, en especial en el estado, pero sin duda es uno de los grandes pendientes que hay que estar cuidando, porque pues en otras partes del mundo la situación no es exactamente así de sencilla, ¿no? Por supuesto están los demás temas que hacemos, programas de cultura del agua y demás, y hacemos apoyos con pipas y eso, pero ustedes saben, no importa cuántas escuelas del agua se tengan, no importa cuántas pipas tengamos, eso no va a sustituir que el que podamos tener una población y una política pública destinada al cuidado del agua. Pues traté de resumirlo mucho, ¿no? Y pues sería cuánto estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro. Si me lo permite, se han hecho bastantes preguntas en el chat y quisiera hacerle al menos algunas. El tiempo es corto, pero quisiera al menos hacerle algunas. Hay unas muy puntuales. Verónica Totolwa pregunta, ¿cuáles son los retos y las oportunidades del proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco para la seguridad hídrica de la región? El doctor Américo Saldívar le pregunta, ¿cuáles son nuestros requisitos para obtener concesiones de venta de agua embotellada? ¿Y cuál es la participación de la CAEM en esto, si es que la hay?
Hay otro grupo de preguntas sobre la explotación del acuífero del Valle de Mezquital y si se cuenta con algunos programas de recarga artificial de acuíferos en el Estado de México. Claro, pues la gran mayoría de estas preguntas no son para la Comisión del Agua del Estado de México, sino serían más bien para la CONAGUA, pero con mucho gusto. En el tema del parque del lago de Texcoco, de un parque, de un lago que ya no existía, ¿no? Y que finalmente teníamos el lago Nabor Carrillo, que ayuda por supuesto, en términos ecológicos. Había un gran, había un gran plan de infraestructura con el proyecto de aeropuerto. Sin embargo, al mover el aeropuerto a otra zona, pues hoy mucha de esos planes se quedaron sin recursos para poder continuar. Y por supuesto, también representa que en el nuevo aeropuerto habrá que hacer mucha de esta infraestructura que ya estaba planeada para el caso de Texcoco, ahora se tendrá que hacer de este otro lado, ¿no? Para el caso del aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, me parece que cualquier esfuerzo que se haga, tanto para el caso de Texcoco como para el caso de Santa Lucía, va a ser, ya no digamos importante, sino necesario, dado que si no se realizan las inversiones necesarias, va a pasar dos cosas. Una, se van a quedar sin agua en la zona y se van a inundar, ¿no? Entonces, alguien decía por ahí que había que hacer eficiente el agua en el Valle de México por una razón, porque no queda de otra, ¿no? Entonces, me parece que en el tema del Parque de Texcoco, que no conozco el proyecto integral, pues va a ser positivo, ¿no? Todo lo que esté destinado a mejorar el entorno hídrico e hidráulico siempre será bienvenido. Lo que faltará ver es cuál es el tema presupuestal disponible, dado que, como ustedes saben, todas las infraestructuras hídricas e hidráulicas más bien, pues son de alto costo, ¿no? En tema de agua embotellada, nosotros no participamos, ¿no? De hecho, la gran mayoría de los que embotellan agua, o más bien todos, utilizan agua del subsuelo. Al ser agua del subsuelo es un pozo y al ser un pozo, como lo indica la Constitución, es toda aquella cosa que está en el subsuelo, es propiedad de la nación y por lo tanto es jurisdicción de la CONAGUA, ¿no? Sin embargo, sí hay que cumplir cierto tipo de requerimientos respecto a calidad, ¿no? Y se tiene que estar certificando por un laboratorio que tenga acreditación de la EMA, pero insistiría, es un tema de Conagua, al igual que por supuesto el tema del Parque Texcoco, que también lleva Conagua. El tema de explotación del Valle del Mezquital, que también es un tema con agua, ¿no? Como ustedes saben, es una de las opciones para traer agua al Valle de México. Sin embargo, pues hoy no existen los recursos disponibles para poder hacer esta infraestructura, ¿no? Y que además traer agua al Valle de México representa dos cosas. Una, recursos muy importantes para hacer la infraestructura, como mencionaba, pero también representa una negociación social con aquellos que actualmente tienen los derechos sobre el acuífero, porque no es que estén ahí disponibles para que los puedan, alguien pueda perforar un pozo y traer agua para acá. Hoy en día hay quien tiene esos derechos y hay que buscar que pueda transferir esos derechos para un uso público urbano. Y bueno, eso no es tan sencillo, ¿no? Si luego buscar un terreno para poder construir una instalación es complicado, ahora imagínense lo difícil que va a ser el poder agrupar a quienes tienen esos derechos de extracción
para que los cedan, los vendan o los presten a efecto de traer agua a la Ciudad de México, ¿no? Pero también es un tema de Conagua. Respecto de la recarga, existen varios esfuerzos, particularmente tenemos en el oriente del Valle de México. Ahí en particular hemos estado trabajando con la Universidad de Chapingo. Tenemos, por supuesto, zonas de recarga. No, estamos trabajando en el tema de humedales, estamos tratando de hacer también en temas de pozos de absorción y más hacia el oriente, la zona de Chimalhuacán, Texcoco y demás, estamos en un proyecto de presas de gavión a efecto de que tengan dos objetivos. Una, bajar la velocidad en la cual llega el agua a las zonas bajas, y segunda, buscar que aumente la absorción, que por supuesto traerá un beneficio al manto acuífero. Sin embargo, los esfuerzos que existen hoy son limitados y sin duda todavía hace falta mucho por hacer en el tema de la recarga, pero me parece que insistiría, debemos trabajar, por supuesto, en la recarga, pero debemos de trabajar sobre todo también el que se pueda utilizar el agua en cada uno de los puntos donde llueve, es decir, que se puedan utilizar las azoteas de las casas, de los edificios, de las escuelas. Tenemos ahí programas ya piloto con varias escuelas, aparte del tema de edificios públicos, y realmente funciona muy bien. Realmente en términos de costos es muy benéfico y sobre todo de beneficio social. Tenemos escuelas de más de 1,000 alumnos que hoy en temporada de lluvias ya tienen servicio permanente exclusivamente con el agua de lluvia. Entonces, entiendo que el tema de recarga es importante, pero recuerden que la recarga significa que también se va a ir, se va a absorber, va a llegar dentro de varios años a la parte profunda del acuífero y después lo vamos a sacar, volver a potabilizar y demás. Cuando pudiéramos estar utilizándola de manera directa en el momento que llueve, captándola de una manera adecuada. Muchísimas gracias, maestro. Lamentablemente ya estamos sobre el tiempo. Entonces, doctor González Villarreal, no sé si tiene algunos comentarios finales para despedir al maestro Francisco Núñez. Es un gusto siempre estar con Francisco Núñez, maestro Núñez. Muchas gracias por su extraordinaria plática del día de hoy. Nos confirma nuestra determinación de que el problema de la seguridad hídrica es un problema de nuestro Valle de México y que requiere primero de generar el conocimiento necesario para poder atender las distintas facetas que tiene este problema y sobre todo pensando en que tenemos un valle a 2,200 metros de altura, sujeto al estrés hídrico que decía muy bien el maestro Núñez, es de los problemas más importantes, sujeto a problemas desde siempre, ¿no? El problema de la contaminación, el problema de la calidad del agua subterránea, el problema de los conflictos sociales también, que ha resaltado perfectamente Francisco Núñez. Vamos a seguir haciendo dentro de nuestras capacidades en la universidad, en nuestra red del agua UNAM, que los invitamos a unirse a la red del agua y participar en nuestros programas, y de nuestro Centro Regional de Seguridad Hídrica para América Latina y el Caribe, auspiciado por UNESCO. Vamos a seguir haciendo trabajo para buscar de favorecer esta coordinación entre tantos actores, que desde luego es parte de la dificultad muy importante de poder lograr la seguridad hídrica de nuestro Valle de México. Muchas gracias, maestro Núñez, muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros esta mañana, y Jorge, muchas gracias por tu conducción y tu trabajo. Muchas gracias. Estén muy bien, buen día.